las redes sociales. Espero que estas palabras puedan bendecirte. Que el Espíritu Santo de Dios te ministre. Que la gloria, que el poder de Dios toque cada una de nuestras vidas y de lo que me va a estar viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos lo arrebatan. Y yo te digo hoy, arrebata lo que Dios tiene para ti. La palabra del Señor dice que donde están 2 o 3 o más congregados en su nombre, Dios está en medio nuestro. O sea que Dios necesita nada más 2 o 3 que estén congregados en el nombre de Él para Él moverse. Porque donde las personas se reúnen en el nombre de Dios, el Espíritu Santo de Dios empieza a moverse. Y donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. Donde la presencia de Dios se mueve, suceden cosas maravillosas. Y yo quiero que ustedes se pongan de pie conmigo. Vamos a ir al libro de Marcos 3, versículo 13 al 15. Marcos 3, versículo 13 al 15. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: después subió al monte y llamó así a lo que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo llamó a 12, y esos 12 muchas veces fueron apedreados. Muchas veces aún pagaron con sus propias vidas para que hoy tú y yo pudiéramos estar aquí oyendo la palabra de Dios. Y esta palabra se ha expandido en el mundo entero para que vida conozcan del Señor Jesucristo. Te voy a poner un ejemplo. La tierra responde. Y la tierra no responde a cualquier cosa. Si a la tierra tú agarras y quizá tú le tiras un anillo, la tierra no va a hacer nada. Si tú le tiras una cadena, la tierra no va a hacer nada. Pero si tú agarras una semilla, la tierra responde a ese llamado. Y esa semilla empieza a crecer. Y estoy predicando hoy en este día bajo el tema Te llamaron. Esa semilla empieza a crecer y empieza a echar ramas. Y esas ramas empiezan a echar hojas. Y no tan solo empiezan a echar hojas, sino empiezan a echar flores. Y después que echan flores, echan fruto. Así es la palabra de Dios en nuestra vida. Es una semilla que Dios plantó en nuestras vidas para que dé fruto. Porque la palabra del Señor dice que todo árbol que no da fruto es cortado. Pero el Señor espera que tú y yo demos frutos. ¿Sabes por qué? Porque te llamaron. Porque cuando Dios te llama, Dios te responde. Porque cuando Dios te llama, Dios empieza a motivarte. Porque como te digo, Él llamó a 12. Él llamó a lo que Él quiso. Y lo llamó para darle autoridad. Para darle autoridad a la iglesia. Para que la iglesia supiera que tiene a un Dios en los cielos poderoso. Para que la iglesia comprenda que Dios está con nosotros. Y muchas veces el Señor trae una palabra sobre nuestras vidas. Y creemos que Dios se mueve como el microondas. Y queremos que todo sea rápido el tiempo nuestro. Pero no es así.
Dios toma su tiempo en todo. Es como cuando tú vas a un restaurante. Tú pides algo, pero no te lo entregan de una vez. Y muchas veces Dios declara una palabra sobre una persona. Y esa palabra es como esta semilla. Empieza a crecer dentro de ti. Y en un tiempo va a dar fruto. Porque para eso te llamó Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te llamó. Dios me llamó a mí. A cada uno de nosotros nos llamó con propósito. Si tú vas a un lugar a pagar dinero, tú tienes que esperar tu turno. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes adelantártele a otro. Y muchas veces queremos torcerle el brazo a Dios y decirle: Dios, dame lo que tú dijiste que tú me ibas a dar, pero dámelo ahora. Pero Dios sabe que si te lo da, quizás si te lo da, tú no vas a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Pero al tiempo de Dios, Él te va a dar lo que Él quiere. Dice Isaías 43, versículo 7: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía lo he creado, lo formé y lo hice, dice el Señor. O sea que Dios te llamó. O sea que Dios me llamó a mí. Que Él nos formó. Que aún tú no estabas en el vientre de tu madre cuando ya Él te había elegido. Que te formó, que te hizo, que te puso nombre. Que eres alguien especial para Dios. Que eres su mayor delicia. Que tú no eres sobrino de Dios. Que tú no eres nieto de Dios. Que tú eres hijo conforme a Jesucristo por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Dios tiene cosas grandes para nosotros, iglesia. No importando lo que veamos. La Biblia dice en Juan 7:38, dice: el que en mí cree, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que si tú y yo creemos conforme a lo que dice la palabra de Dios, los ríos de Dios, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios va a empezar a moverse dentro de ti. Y hay algo dentro de ti que te va a mover. Hay algo dentro de ti que te va a decir: tú no te puedes quedar tranquila. Tú tienes que seguir hacia adelante. ¿Sabes por qué? Porque te llamaron. Porque Dios nos llamó con propósito, iglesia. Muchas veces decimos: ¿cuál es el llamado de Dios para mi vida? Tu vida está en el propósito de Dios. En el transcurso, Dios te va a mostrar lo que Él tiene para tu vida. Dios va a tratar con tus emociones, con tu carácter. Te enseñará a ser manso y humilde de corazón. Va a tratar con tu orgullo. Va a enseñarte a depender de Él y no de tus fuerzas y tus logros. Te enseñará a ponerlo a Él primero. Porque ¿sabes qué? Te llamaron. Y cuando Dios te llama con un propósito. Aunque muchas veces no lo entendemos, Dios nos llama con propósito. Fuimos llamados con un propósito. Quizá mucha gente te ven y te veían en el suelo y decía: pero ¿y ahora este hombre, esta mujer, ahora está sirviéndole a Dios? Ahora está metido en la iglesia después que hizo tantas cosas malas. Pero ¿sabes qué? Te llamaron. Y cuando Dios te llama, prepárate, porque Dios te va a activar en el ministerio. Porque Dios te va a activar, hombre de Dios, mujer de Dios, que me mira, que me está mirando. Dios te va a activar. Y si Dios te llamó, Dios te va a responder. Porque al que Dios llama, Dios le responde. Al que Dios llama, Dios lo usa. Al que Dios llama, Dios lo ayuda. Al que Dios llama, Dios lo mordea. Al que Dios llama, Dios empieza a trabajar en tu mente, en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque te llamaron. Y no importa si el enemigo te ha dado duro. No importa si dicen y hablan de ti. Déjame decirte, de Jesucristo hablaron. Pero ¿sabes qué? Él se mantuvo viendo siempre al Padre. Porque cuando en el cielo dijeron: ¿a quién enviaré? Y Dios quiso enviar a alguien a la tierra. Y no apareció nadie. Y de momento dijo el Señor Jesucristo: envíame a mí. Yo pagaré el precio. Yo pagaré por el pecado de ellos. Yo pagaré por cada uno de ellos. ¿Sabes por qué? Porque te llamaron. Dice el libro de Efesios 4, versículo 11.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y él mismo constituyó, él mismo estableció apóstol. ¿Y tú sabes qué hace un apóstol? Un apóstol siempre está preocupándose por el reino de Dios. Un apóstol siempre está viendo lo de Dios, cómo él puede mover el reino de Dios, cómo el reino de Dios, su justicia, el poder de Dios puede moverse en esta tierra. Y donde el apóstol llega, establece iglesia. Y no tan solo establece iglesia, establece una y sigue estableciendo. ¿Sabes para qué? Para que el reino de Dios siga moviéndose. ¿Sabes por qué? Porque lo llamaron. Aleluya. Porque lo llamaron, dice la palabra del Señor. A otros profetas. El profeta es como la boca de Dios aquí en la tierra. Es el hombre que constantemente está metido en los secretos de Dios. Está buscando ser oído, que Dios lo oiga, que Dios lo escuche. Está buscando traer la presencia de Dios a la tierra. Es el hombre que tiene sus pies sobre la tierra y sus oídos y sus ojos están puestos en Dios, en los cielos. Es el hombre que muchas veces dice: así te dice Dios. Y es el hombre también que trae corrección cuando Dios habla. ¿Sabes por qué? Porque lo llamaron. El evangelista es aquel que cuando ve una vida, que cuando ve una alma, él está buscando cómo ganársela para Dios. Si entra al tren, le predica a la persona. Si está en el trabajo, le quiere hablar de Cristo. Si está en la iglesia, quiere predicar, quiere ministrar, quiere ganar almas, quiere robarle las almas al enemigo, quitársela al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque lo llamaron. Es el hombre que está pensando en establecer el reino de Dios, en que el reino de Dios se mueva en diferentes naciones, en diferentes lugares. ¿Sabe por qué? Porque lo llamaron. Aleluya. El pastor es el hombre que continuamente está orándole a Dios, desesperado, porque las vidas conozcan del Señor, por alimentar las ovejas, por alimentar a aquellas personas que no conocen de Cristo. Y no importa donde el pastor se vaya, siempre las ovejas van a ser ¡bé! ¿Sabe por qué? Porque tú hueles a pastor, tú hueles a pastora, tú hueles a el Dios que te llamó. Y cuando Dios te llamó, entonces las ovejas te van a seguir. Es el hombre que constantemente está preocupado porque todo salga bien en la iglesia, porque todo salga bien para Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo llamaron. Y muchas veces te voy a decir algo: los pastores se cansan. Nosotros pensamos que los pastores son invencibles, pero también se cansan. Y te voy a decir algo, tú que me estás viendo. Hay veces que quizá el pastor un día va a decir: ¿sabes qué? Estoy cansado, no puedo predicar, me siento mal, me duele aquí, o sea, estoy cansado, he luchado tanto. ¿Puedes tú predicar hoy? Y tú tienes que estar preparado, porque en el momento que menos te lo piensas, Dios te va a levantar. Y quizá muchos te miran y te dicen: pero ¿qué puede salir de eso? ¿Qué puede salir de esa mujer? ¿Qué puede salir si yo la conozco? Yo sé de dónde ella viene, yo sé de dónde él viene. Pero te voy a decir algo: tú no eres de este mundo. La Biblia dice que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. O sea, tus pies están aquí, pero estamos sentados en el reino de Dios. ¿Sabes qué? Adorando, glorificando, porque Dios nos llamó con llamamiento santo. ¿Sabes por qué? Porque te llamaron, en iglesia. Y maestro. El maestro es la persona que siempre está constantemente leyendo la palabra de Dios, pidiéndole al Señor, diciéndole: Señor, dame entendimiento, revélame tus verdades de tu palabra, dame discernimiento de tu palabra. Padre, enséñame, mordéame. Yo quiero enseñarle a alguien lo que tú me estás enseñando.
Yo quiero predicarle a alguien lo que tú me has dado, oh Dios. El maestro siempre está preocupado porque alguien conozca lo que él conoce de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el maestro te va a enseñar, el maestro te va a instruir, el maestro te va a enseñar que Dios tiene cosas grandes para ti, que la Biblia está llena de versículos y de esperanza y de promesas para ti, iglesia. Aleluya. ¿Sabe qué estaba haciendo Moisés cuando lo llamaron? Moisés estaba pastoreando ovejas. Y quizá no huelía muy bien, quizá estaba sucio, pero Dios lo llamó. Así como te llamó a ti, así como me llamó a mí. Así que cuando nadie creía en ti, cuando nadie pensaba que tú ibas a ser una mujer de Dios, que ibas a ser un hombre de Dios, Dios te llamó. Y así mismo Dios llamó a Moisés. ¿Sabes para qué lo llamó? Para que vaya y liberte un pueblo que estaba cautivo en Egipto. Y Dios te ha llamado, iglesia, a tu poder libertar. Dios te ha dado autoridad. La autoridad de Dios, Dios se la ha dado a la iglesia. Y este hombre halló gracia en los ojos de Dios. Pero Moisés puso excusa delante de Dios. Moisés puso excusa delante del Señor. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 12 dice: le dijo: ve, porque estoy contigo, porque esto te será por señal de que yo te he enviado. O sea, Dios le habla a Moisés y Moisés escucha la voz de Dios. Y de una vez Moisés empieza a titubear delante de Dios, a decirle: yo no sé hablar. ¿Cómo tú me vas a mandar a un pueblo? ¿Cómo tú me vas a mandar donde el faraón? Y Dios le dice: ve. ¿Sabes por qué? Porque era instrumento para Dios. Y tú y yo somos instrumentos para Dios. No importa en el lugar que tú estés, no importa si quizás te caíste, levántate, porque Dios te va a levantar. No importa lo que esté sucediendo, créele a Dios, créele en el Dios de lo imposible. Cree que eres poderoso, cree que eres santo, cree que eres misericordioso, que si Dios te llamó, Dios te va a responder. Que si Dios te llamó, mujer, hombre de Dios que me escucha, hay algo poderoso para ti. Nada te puede detener. Los cielos están abiertos a favor de ti. ¿Sabes qué? Para darte autoridad. ¿Por qué? Porque te llamaron. Y tú y yo somos portadores de la presencia de Dios. ¿Cómo así, predicador? Lo que pasa es que hoy en día le damos tan poco tiempo a Dios y queremos que Dios se mueva, que Dios nos use, y no dedicamos tiempo a Dios. Pero tenemos que dejar de ser mediocres con Dios. A Dios tenemos que darle lo mejor. Al Padre Celestial tenemos que darle lo mejor. La presencia de Dios no se compra en el supermercado. La presencia de Dios no se compra en el trabajo. ¿Quiere que te diga más? La presencia de Dios no se compra en la farmacia. La presencia de Dios no se compra durando horas en el teléfono. Te voy a decir el secreto. ¿Quieres que te diga el secreto? Te lo voy a decir, pero no se lo diga a nadie. Solamente oye lo que dice la palabra del Señor. Dice el libro de Mateo 6, versículos 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Es increíble que de toda una multitud Jesús llamó a 12. Y dice la palabra del Señor que donde Jesús estaba predicando, multitudes le seguían.
Pero de toda una multitud de Jesús llama a 12. ¿Sabes qué? Para activarlo en el ministerio, para usarlo, para enseñarle que Dios tenía cosas grandes para ellos, para que hoy tú y yo pudiéramos oír esta palabra, a nosotros llegar a nuestro oído la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando el enemigo vino a tentar al Señor Jesús, Jesús lo venció con la palabra. Así tu iglesia va a vencer con la palabra de Dios. Va a vencer tus adversidades. Va a vencer todo problema que venga. Cuando Dios llamó a Jeremías, Él puso excusa también. Jeremías 1, versículo 4 al 5 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase, te conocí. Antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo: no me digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que te mande. Dios involucra directamente a Jeremías para las naciones, diciéndole: a donde quiera que te envíe tú irás. Dios lo llamó a preparar, a hablar la palabra de Dios. Así como Dios te llamó a ti, así como Dios nos llamó a nosotros. A Dios no le importa si tú quizá no sabes hablar. Dios lo que está buscando hombres, mujeres que estén decididos. O sea, si tú estás tocando ese instrumento, el Espíritu de Dios, cuando tú estás tocando ese instrumento, el Espíritu de Dios está tocando la vida. Porque sabes que tú eres un hombre que está decidido, un hombre que tú le has dicho a Dios: Dios, yo quiero hacerlo para ti. Y cuando Dios ve tus intenciones, cuando Dios ve lo que hay en tu corazón, entonces el Espíritu de Dios empieza a transformar la vida. ¿Sabes por qué? Porque tú lo estás haciendo para Dios. Y al Señor no le importa si tú eres grande o eres pequeño. Si eres grande o eres pequeño, si eres gordo o eres flaco, si tienes pelo o no tienes pelo, si eres cabezón o orejón, si tienes boca grande o la tienes pequeña. Al Señor, dice la palabra del Señor, que el hombre mira lo de afuera, mas Dios mira el corazón del hombre. O sea, Dios está mirando tu corazón, iglesia. Dios está mirando tu corazón, hombre de Dios, mujer de Dios. Dios te está mirando y Dios sabe que cuenta contigo. ¿Sabe por qué? Porque te llamaron. Y dice Romanos 8, versículo 29 a 31: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabes por qué? Porque te llamaron. Dios te llamó. Dios te justificó. Dios te santificó. Tú y yo no éramos dignos de estar hoy en día aquí adorando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo pagó por tu pecado y por mis pecados. Y hoy tú y yo podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios y reconocer que tú y yo somos importantes delante de Dios. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Él sabe que tú ibas a estar cargado. Él sabe que tú y yo íbamos a estar cansados, que íbamos a estar muchas veces ansioso y desesperado. Pero sabes que Él dice: yo lo haré descansar. O sea, en medio de tu proceso Dios te va a dar descanso. En medio de tu problema Dios se va a levantar a favor tuyo. En medio de que la situación sea difícil, Dios siempre va a estar ahí para ayudarte. En medio de que el mundo se levante en tu contra, hay un Dios que te llamó. Hay un Dios que dijo: mi hijo eres tú, yo te elegí hoy. No importa lo que tú hayas hecho, Dios siempre estará ahí para levantarte, iglesia. Aleluya. Se dice que a Jesús lo azotaron 39 veces. Pero otros dicen que a Jesús lo azotaron hasta no dejar fuerza en Él. ¿Y sabe por qué Él pagó todo eso? Él lo pagó por ti y por mí. Tú que me estás mirando, fue por ti y por mí.
¿Sabes para qué? Para que tú y yo podamos confiar en Dios. Para que tú y yo reconozcamos que Él nos llamó con llamamiento santo. Para reconocer que Él pagó por tu pecado. Que cuando lo azotaban allí estaban tus enfermedades. Que cuando lo estaban azotando allí estaban tus problemas. Que cuando lo estaban azotando dice que caía su sangre. Pero aun cuando caían, Él pagó por tu pecado, pagó por tus necesidades, pagó por cada cosa que tú y yo estamos pasando. Para que hoy en día tú y yo reconozcamos que podemos entrar y reconocer que Dios te llamó, que Dios me llamó, que somos alguien especial en la mano de Dios. O sea, tú no eres cualquier cosa. Tú eres lo que Dios dijo que tú eres, iglesia. Dios nos llamó con llamamiento santo. Cada persona que me está mirando en las redes, espero que estas palabras te hayan bendecido. Espero que estas palabras hayan sido de bendición. Bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tu familia, bendigo cada cosa que tú tocas. Y declaro que la gracia y el poder de Dios te van a seguir. Declaro que si te caíste, hombre de Dios, mujer de Dios que me está escuchando, si te caíste, Dios te va a levantar. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Me despido de las redes. Aleluya.